Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a este séptimo episodio de Prometeo Encadenado. Episodio número 7.1.2, esto sería la segunda parte del episodio 7. O la introducción era antes y esta sería la 7.1, la primera de las partes. Sería la primera parte, ¿no? Ya Primera entramos parte. en faena. Primera parte. Yo creo que podemos abrir debate si la introducción cuenta como un apartado o no. Hombre, ¿Sabes? Para poner punto número 1, ¿Qué introducción. diría Scorsese? You know, introduction, no good, o algo así, ¿no? Vale, pues entonces, la Yo parte 1. que si llegaría y nos clavaría un boli a todos, sería empezar ya a hablar, dejar de ser plastas. Y listo. Segunda parte del episodio número 7. Hoy venimos a hablaros de Toro Salvaje, película de 1980, porque ¿quién no ha tenido alguna vez en su vida que pelear? Que luchar. Y que sí, Javi. Hoy venimos a traeros la historia de un luchador, Jake LaMotta, protagonizado por el magnífico Robert De Niro, y venimos a hablaros de que Rocky no fue la primera película de boxeo realmente significativa e importante, del 77, pero después hubo más historias en el mundo del boxeo y el cine. Entonces venimos a hablaros efectivamente de Toro Salvaje. Como siempre, tenemos a un chico travieso que no se ha visto la película y que va a ejercer de espectador promedio. Gente que ve Hora de Aventuras, que no sé, que ve Yo por lo Élite. menos no veo primo. Es que no Hemos falla, dicho ¿eh? que no íbamos a entrar. Es que no falla, ¿eh? En todos los podcasts, en todos los episodios. Golpe al hígado. No, lo único es que podemos engañarle continuamente respecto a esta Bueno, película. si me engañé a mí, engañé a toda la audiencia, lo cual sería algo muy triste. No, porque más de uno ya se ha visto primos y me ha dado la razón. Pues a mí nadie me lo ha dicho, ¿eh? O sea, yo de No las te veces relacionas de las con veces que me esto. paran por la calle de tío, Prometeo Encadenado, tío, gente Pero que me a ti, llega- no, a ti no te llamó el CIS diciendo quién tiene razón sobre primo. No, me llamó el actor este de las paletas y me dijo, tío, es que... ¿Cómo? ¿El King Gutiérrez? Es que Gutiérrez. El de las paletas. Hostia, ¿eh? Nada, tenemos titular. King Gutiérrez, el de las paletas. De los autores de Ariana Grande Negra. Tenemos King Y del Gutiérrez. cine español no ha dado nada bueno en 20 años. Pero en su defensa tenemos que decir, ¿te acuerdas la foto que te envié por Twitter? Que ya... Hostia, tío, encima que es para defenderte. Creía que iba a decir, ¿viste la Sí, foto? pero- Efectivamente, es un paleta. No, que le envié una que justo vi en Twitter y me acordé de él porque se veía Ariana Grande al principio Ah, con su sí, pelo es verdad. rojo y la piel súper blanquita y de repente Ariana una- Grande se está haciendo Michael Jackson. de verdad que se le fue el bronceado en una ocasión Pero- y podía dar lugar a dudas. Pero Claro. bueno, mejor volvemos a Scorsese porque de esta no salimos. Vale. Por intentar encauzarlo de alguna forma, Toro Salvaje. Javi y Arantxa, ¿cómo resumiríais en un minuto o dos de qué va Toro Salvaje? El público lo sabía. Sabían quién era el mejor. Pero los jueces no sé en qué pensarían. El público lo sabía. Tú no me crees. ¿Piensas que fui allí a correrme una juerga, eh? Yo no voy por ahí de juerga. Eso son imaginaciones tuyas. Sí, ¿y qué más? Cuando consiga el cinturón de campeón, sí que me correré juergas. Bueno, pues Toro Salvaje está basada en una historia real, que es la vida de Jake LaMotta, el mejor boxeador de pesos medios, creo, si no me equivoco, durante una época. Es difícil resumir en un minuto la historia de Toro Salvaje, pero porque todavía hay discusión sobre si es una película, una historia de redención, de aceptación de uno mismo. Hay mucho debate en torno a esto. Yo creo que es la historia que habla sobre la fragilidad del éxito, ¿no? Este boxeador nos presenta pues cómo va ascendiendo dentro del boxeo, cómo se hace un hueco y luego un poco la autodestrucción o la decadencia cuando se da cuenta que no le gusta quién es o sí llega a lo mejor a entenderse en un momento y pues decide redimirse, por así decirlo, aceptarse finalmente a sí mismo y cambiar su vida radicalmente. Entonces hay quien dice que es una historia de redención, hay quien no la ve así, pero básicamente pues es la historia de este boxeador que de hecho estuvo involucrado en la elaboración del guión. Comentábamos en el capítulo introductorio cómo por fin Robert De Niro convenció a Scorsese para que hiciese esa película y lo primero que hicieron pues fue irse junto a Paul Schrader, que era el guionista de Taxi Driver, a una isla del Caribe
a elaborar el guión, y lo primero que hicieron fue contratar a Jake LaMotta como asesor, que se encargó pues bueno de decirles qué añadir, qué quitar, e incluso se dedicó a enseñarle los movimientos de boxeo que él hacía para que De Niro pudiese aprenderlo, y a raíz de ahí Scorsese poder diseñar cada uno de los planos del combate, de los 9 combates que veríamos, que si os fijáis, si volvéis a ver la película, cada uno de ellos es distinto o está rodado de una manera diferente. Totalmente. Yo, por tratar de hacer un breve resumen de lo que es la película, Sinopsis. diría una sinopsis, hostia, pues de hacer una sinopsis del film, diría que Toro Salvaje en la película es la historia de un reventado, y nos cuentan la historia de este reventado dentro y fuera del ring. Vemos ese éxito que está cuando se sube al ring, cuando se sube al cuadrilátero, pero vemos también cuál es su personalidad, quién es realmente fuera de él, cómo trata a su hermano, cómo trata a su mujer. Entonces diría que es la historia no tanto de redención, sino un poco de expiación, no sé, una especie de historia psicoanalítica para mostrarnos quién fue Jake LaMotta, tanto dentro del ring como fuera del ring. Para mí es la versión de una tragedia griega aplicada al siglo XX, de alguien que sabe que tiene una gran cantidad de problemas y está en la situación de cambiar la situación de toda su familia, valga la redundancia, y como cuando cumple su éxito, esa profecía autocumplida se diluye. Tiene muchos paralelismos con El Lobo de Wall Street, pero se nota un montón la diferencia del mundo que le rodea. Porque él es un italiano de barrio que se enamora de la chica más guapa del barrio y la consigue, demuestra su hombría, que se demuestra a golpes, siendo violento, se pega, la gente le aplaude, es un ídolo. En cambio, por ejemplo, luego en El Lobo de Wall Street veremos que se demuestra de otra manera diferente, en la casa, cómo se fardea las drogas. Aquí es a golpes. Y de hecho, en la primera escena donde llora Robert De Niro, que por supuesto es el gran protagonista absoluto, es que está llorando porque sabe que nunca se va a poder enfrentar al de los pesos pesados, que es donde están los mejores. Y él está llorando diciendo, es que nunca me voy a poder enfrentar a los mejores y yo soy mejor que ellos. Y para mí es ese punto trágico, y por supuesto, siempre como última frase, es una película muy desagradable de ver. Es muy desagradable porque te ponen el primer plano un tío que es un maltratador, un tío que no tiene ninguna capacidad de autocontrol, y a la vez es el héroe de un barrio, y tú dices, ¿cómo pueden estar gritándole a este hombre? No veo que tenga importancia. ¿Quién te ha preguntado? ¿Ahora vas a empezar tú conmigo? Cuando las personas están hablando, tú no interrumpas. No es asunto tuyo. Y más si son mi hermano y su mujer. A ti no te importa. Anda, vete, sal de aquí y llévate a la niña ahí dentro. Y cámbiale los pañales. ¿No te das Los cuenta de que pañales va los sucia y lleva está a punto limpios. de llorar? Y tú eres quien la hace llorar. A ti te haré llorar. Una película que te encorajina. Tú vas viendo al personaje cómo maltrata a su mujer, cómo el hermano le dice a Jake directamente que pegue ya a su mujer y acabe con ella, porque es que no merece la pena. Una película que continuamente va mostrándote como ese coraje de quién es Jake LaMotta, te va entrando por dentro un algo que dice, pero este tío, ¿quién es y por qué es un héroe? Pero sin embargo una película que para mí tiene un ejercicio de escena y demuestra un dominio de lo que es la fotografía espectacular. Para mí Toro Salvaje es una película de escena, no tanto de guión. Luego si queréis entramos. Yo lo que sí que quería comentar es que efectivamente estoy muy de acuerdo con que es una película que es incómoda de ver, como decíais. Y no es tanto por la violencia que se ve en el ring, sino al revés, por la violencia del día a día. O sea, efectivamente, esa escena en la que ves cómo tratan los dos hermanos a las mujeres es desagradable, cómo la pega, y sobre todo me pasó viendo la película, que yo me la vi a raíz de este especial, que creo que era el doble de incómoda de ver que en su momento, por la concienciación que hay ahora justamente del feminismo, de la igualdad, y que te da, como decía Javi, esa rabia, ¿no?, de cómo se maltrataba a las mujeres o cómo estaba permitido ese tipo de actitudes o aceptadas. Entonces efectivamente creo que es una película aún más incómoda de ver a día de hoy, pero justamente la gente pensaba que puede ser por la violencia de esos puñetazos brutales, y no, es por esa violencia cotidiana y casera y esa fuerza bruta y mecha corta que vemos que tiene el personaje y que tenía en realidad el boxeador Jake LaMotta. Entonces realmente es una película de boxeo, porque al final va sobre un deporte, pero que el boxeo realmente es secundario. O sea, lo que es tanto es más la película y todo gira en torno al boxeo, pero no es como por ejemplo Rocky, que sí que va todo enfocado al boxeo. Cada escena es por el boxeo. Aquí un poco más de... Si estás esperando un Rocky o un The Fighter, se me viene a la cabeza, o The Warrior, creo The también, Warrior. que es de UFC, no es boxeo, pero bueno, un deporte de contacto. No es la típica historia Es más de rollo superación, One de Million lucha personal que se Baby. traduce en el $1 ring. Million Baby. Sí, no. Sí, no. Es una película sobre la violencia, en el sentido extendido. Y de hecho algo por lo cual
e intentar incluirte también, es qué pensáis vosotros que cuando Morales se sienta a verla, cuáles van a ser los choques que van a encontrar. Para mí, el primero que va a encontrarse cualquier persona, que por desgracia estamos tan mal criados, es que está en blanco y negro. No hay que entenderlo como una limitación técnica. En 1972 ya estaba El Padrino, que es color y es preciosa. Pero recurre a ese recurso, por ejemplo, en la lista de Schindler también se hace, ¿no? De que todo O sea... Sin City, por ejemplo. O, por ejemplo, y es muy deliberado en ese blanco y negro, en esos contrastes, que para mí ese punto de blanco y negro choca mucho porque te crea como una barrera, como si fuera irreal, y hay otro punto que enlaza muy bien, que es los rasgos de Joe Pesci y de Robert De Niro. Hay ciertos primeros planos que son incómodos, porque tú estás viendo a Robert De Niro con la nariz partida, con no sé qué, sangrando por todos lados en blanco y negro, que te está mirando a ti, no está mirando a otra persona. Y hay veces que yo tenía miedo, digo, es que este hombre va a venir a reventarme porque he mirado a su mujer. Es que tal cual hay peleas que pasan por eso. Se pide una hamburguesa, creo que le dice el hermano de Jake, le dice a la mujer, que no recuerdo el nombre, bueno, la mujer de Jake LaMotta, que por qué no se pide una hamburguesa, y se enfada Jake LaMotta por eso, que ella pida lo que quiera, o tú porque tienes que pedir una hamburguesa. O sea, es que por eso digo que para mí la historia es un reventado, porque es que cualquier asunto para cabrearse se va a cabrear. ¿Qué has querido decir? ¿Por qué he de matarte a ti? A mí, sí, mátame. Empieza por mí, mátame a mí el primero, hazme ese favor, porque me estás volviendo loco. Eres un asesino, Perdona. un gran tipo, solo quieres matar, ¿Qué matar. significa eso de incluirte tú? No significa nada. ¿No significa nada o es que no quieres hablar claro? Eso significa algo, Joey. Has nombrado a Tommy, has nombrado a Salvi y a ti. Te has incluido entre ellos. Podías haberlos nombrado solo a ellos, pero te has nombrado tú también. Y un pequeño apunte sobre el blanco y negro que decía Luis, justamente Scorsese no quería hacer otra película de boxeo como las que se habían hecho hasta el momento, como Rocky, Fíjate. y es en parte por la que decide usar ese blanco y negro, también un poco por hacer un tributo a ese cine de los años 40 que él tanto admira. Y si os fijáis, ese juego con el claroscuro también llama mucho la atención, como el color únicamente aparece en la película en los momentos más felices de Jake LaMotta, que es justamente como cuando a través de una grabación se ve de repente como el momento de su boda, cuando tiene un hijo, incluso la boda de su hermano, así que incluso aquí el color, que es un blanco y negro encima muy sucio, que es verdad que es hasta a veces desagradable, Parece que ¿no? está como mal grabado. Sí, exacto, no es ese blanco y negro limpio que vemos en las películas clásicas, que creo que es totalmente intencionado, ¿no? Por toda esa brutalidad que acompaña la película, pero es verdad que es muy curioso cómo juega con ese pequeño factor del color que únicamente aparece en esos momentos más felices de la vida de Jake LaMotta y que casualmente justo no aparece en ninguna escena de combate de boxeo. Bueno, es que a nivel de imagen y montaje, me parece que la película es espectacular, en el sentido de que, creo que lo ha mencionado antes Arantxa en la introducción, cada una de las peleas está grabada de una manera distinta. El uso que se hace del sonido y de la ausencia de sonido también es espectacular. La banda sonora. La banda sonora... La canción del el inicio juego se ha de convertido en mis música- bandas sonoras favoritas. Sí, ¿Verdad? bueno, yo tengo... Me parece que hay un juego de sonidos que me parece espectacular, que es en un momento en el cual vemos como Jake LaMotta está entrando al estadio y de repente, bueno, antes de entrar se escucha como el alboroto, ¿no? El ruido del estadio. Pero de repente se nos enfoca la cara de Jake LaMotta, que está profundamente concentrado, y ahí se apaga el sonido. Ese juego de recursos, apagar el sonido, no utilizar también, por ejemplo, los propios flashes de las cámaras de foto haciendo fotos al combate, cómo se van parando, momentos en los que hay cámaras lentas, se detienen las imágenes. Creo, y por incluir otra recomendación a la gente que quiera verlo, primero, no os limitéis al blanco y negro, y segundo, abriros por completo al desconcierto de la fotografía, de las luces y de la música, porque me parece que es un ejercicio de fotografía espectacular. De hecho, Martin Scorsese es muy famoso por las bandas sonoras en Malas Calles, que es la primera así de gran éxito. Este dato lo voy a citar mal seguramente, pero es de Rodrigo Cortés, que Rodrigo Cortés es el fan número 1, el autor de Sí, películas... Rodrigo en algún momento, escucha, Prometeo Encadenado, de verdad que yo me voy a sentir la persona más satisfecha de este El mundo. autor de Enterrado tiene un montón de películas muy chulas, ha sacado Verbolario, están todopoderosos. El hombre es un genio y lo reconoce como una inspiración, y si a alguien le apetece, Todopoderosos han hecho podcast con especialistas en Especial cine. Scorsese, mucho mejor, mucho más conocimiento que nosotros. Hay que reconocerlo. Y eran 77 canciones o algo así a través de Malas Calles que lo van reproduciendo, y aquí de verdad que acompaña, porque en determinados momentos está muy chulo que reproducen el Copacabana, se llama, como el club nocturno, y luego el propio LaMotta montará uno suyo en su vida pop-poseo, y se van incluyendo esas escenas de sonido, esos silencios,
todos esos recursos que te van metiendo. Y para mí otra frontera que pasa mucho, y lo entiendo y como espectador me ha pasado, es la duración. El caso de esta película no es como en Casino, que Arantxa y yo vimos, que eran casi 3 horas. Este caso son 2 horas y 10. Aún así, es algo difícil para nosotros, estamos acostumbrados a ver capítulos de una serie de 1 hora. Es difícil, pero creo que no es una película que merezca la pena parar para irte a hacer otras cosas y luego volver. Vela todo un tirón. Sí. Yo te lo recomiendo, Morales, de verdad tengo 2 horas de mi vida y quiero meterme en algo. 100%. Tenéis un mal día, o habéis peleado con alguien, lo va a parar. No te veas. No te merece la pena. Escúchate este podcast, pero no te veas Toro Salvaje. Digamos que es una película para sentarte a verla y que tú más o menos tengas el día propio para verla. Que no es un cine ligero que tú te puedes llegar a tu casa después de trabajar o de estar en la universidad y esta misma. Creo que por eso él criticó propio Martin Scorsese un poco el cine de superhéroes, ¿no? Hacia el modelo que llevaban. Parte por eso, tú necesitas sentarte y disfrutar un poco de una película. Que nosotros tenemos una cantidad para elegir que muchas veces ya no queremos recurrir a formatos tan largos, pero de verdad a mí sí que me parecía que si no la puedes disfrutar, es estar dispuesto a disfrutar, aunque sea desagradable. Y dejar el móvil en otra sala. Porque es que hay algunos planos que es que tú dices, estoy cansado, pero es otro estímulo. Hay un par de escenas que las imágenes son primeros planos de combates de 10 asaltos y es Robert De Niro con la nariz partida, sangrando por ambos lados, y hay otra escena. Sentimos reventar la película, pero creo que lo importante es verla, no tanto que... Sí, yo aquí no creo que los spoilers sean importantes. ¿Sabes? No tanto. A él le obligan para poder competir al título a que se deje ganar en uno. Y él y ahí en la escena del vestuario donde está el manager, que es como un italiano... Sí, con los tirantes, ¿no? Los tirantes sudando, cerrando la prensa medio llorando y unos gritos casi animales de Robert De Niro golpeando, diciendo es que me he dejado ganar contra el peor que había, que me habéis hecho hacer. Y tú te quieres ir, o sea, tú, de verdad que te dan ganas de darle a parar y decir, por favor, que acabe. O sea, que Robert De Niro está espectacular. Ganó el Oscar. Exacto. Claro. Y a pesar de lo que todos ustedes han podido ver, la Mota no quería abandonar. Quería seguir. Ray. Yo no me he caído, Ray. No me has derribado, Ray. ¿Me oyes? No me has derribado. Robert De Niro construye una carrera, él porque tiene un montón de talento, no lo dudo, y lo ha hecho con otros actores, pero él es quien es por Coppola en aquel momento con Padrino 2 y por supuesto con Scorsese, y como decía en la introducción Arantxa, imagínate si es que son mejores amigos. ¿Se puede venir un día especial de De Niro? Que nos lo dejen en los comentarios. Lo estaba ahí esperando. Daría para rato. No, pero es verdad que, como dice Luis, tiene que ser un día que te pongas la película en la que te encuentres tranquilo contigo mismo, que no vengas como un día quemado, porque sobre todo lo primero que te va a pasar es que te va a caer mal Robert De Niro. O sea, te va a dar rabia esa violencia que decíamos antes, ese no entender por qué es así, porque tiene esa violencia incontrolada dentro, y justamente... retomando lo que decías de Scorsese, de por qué no le gustaban esas películas de Marvel, parte de su crítica venía porque Scorsese es un director que le gusta profundizar en lo humano, y es justamente lo que hace en esta película, que nos hace ver el lado más inhumano de Jake LaMotta con esa violencia descontrolada, pero luego también ese lado más humano, que por ahí era mi punto de esa expiación que llega en la película. Tengo en mente la escena en la que él está en el combate y de repente ella desiste, o sea, dice golpéame, y se deja machacar sin oponer ningún tipo de resistencia, como cualquier ser humano haría ante semejante paliza. Y para mí justamente ahí viene como ese punto de expiación y de redención del propio personaje, donde vemos esa parte humana en la que él se da cuenta que eso no le gusta, que no le gusta esa parte de él, y vemos luego ese nuevo cambio, ese cambio de vida que tiene él, que sobre todo es muy interesante ver el paralelismo entre Jake LaMotta y el propio Scorsese, que utiliza esta película para redimirse a él mismo, ¿no? O sea, él filmó la película de un hombre que decide que, como él estaba empeñado en bajar a los infiernos, en estar en lo más bajo, y no aún así pues salir de ahí. Jake LaMotta, a pesar de esa brutal paliza en la que a pesar de ello en ningún momento se deja caer, no termina de caerse al suelo como le echa en cara a su oponente, pero a partir de ahí pues hace un cambio en sí mismo, y que lo vemos incluso con ese cambio físico, ¿no? Que a partir de ahí pues se deja, y vemos como de repente pues engorda. Que lo hace el propio De Niro, ¿verdad? O sea, sí. Él engorda
para ponerse como el futuro Jake LaMotta. De Niro engordó 27 kilos, creo, en 4 meses, que encima se fue a Italia para engordar. Y Muy buen sitio para comer, ¿eh? no solo lo hizo para parecerse físicamente a Jake LaMotta, sino que, como ha contado en entrevistas, era porque quería saber cómo se sentía Jake LaMotta, porque el peso, y se ve en la película como era algo que le obsesionaba, ¿no? En una película que le dice, pero bueno, adelgaza, no pasa nada. Y él dice como que no es tan fácil. Entonces es verdad que el peso era algo que le obsesionaba mucho al boxeador. También ha contado en entrevistas la presión que era mantenerte siempre en ese peso para quedarte en los pesos medianos. Entonces no solo era un hecho de apariencia física, sino también de poder meterse aún más en el papel, y creo poder representarlo tan brillantemente como lo hace. O sea, que podemos decir que este es el maestro de Christian Bale, que también adelgaza y engorda como un acordeón, De ¿no? hecho, O sea, los Oscars siempre premian un montón eso. Los cambios de peso, los sacrificios, justo a Christian Bale y en todas estas cosas. Matthew Mahone aquí, creo, ¿no? Con Dallas Buyer Club, creo y que fue más grande. ahora me sale el actor que sale en la última de Batman. Robert Pattinson. El pingüino. Porque se quedó... Colin Farrell. Farrell también Farrell. engorda Me muchísimo encanta. para el pingüino, por ejemplo. Sí, O sea, que Robert De Niro es un poco... Pues no sé si antes en el cine se ha hecho eso, pero puede ser el... Ya creo que alguna vez hay algún ejemplo, pero a nivel de reventarlo de esa Claro, forma. Uno de los sí. grandes ejemplos de transformación física tiene que ser, yo creo, que el personaje de Jake LaMotta. Y retomando lo último que ha dicho Arantxa, es que es cierto que la actuación de De Niro es espectacular. A mí un rasgo que me gusta muchísimo de cómo De Niro transporta esa expiación, esa redención de Jake LaMotta, es cuando ya lo vemos después de su vida post-boxeo, gordo, que lo vemos que hay un momento que está en la cárcel, si no me equivoco. Como decimos, no os preocupéis por los spoilers, porque lo importante es ver cómo está construida la película, y de nuevo hago hincapié en cómo está construida a nivel de escena, porque me parece que es una brutalidad. Y vemos como un Jake LaMotta que se ha dado cuenta que está en la cárcel, que ha tenido que vender su cinturón de campeón, parte de su cinturón de campeón, que también me parece muy representativo de esa vida ya queda lejana. O sea, ya he vendido hasta esto, ya he perdido todo lo que en su día fui. Y vemos cómo está metiéndole puñetazos a una pared diciéndose al mismo tonto. Soy tonto, eres tonto, eres profundamente tonto. Me parece que el uso de la violencia que hace Scorsese, Martin, es que es imposible. Yo creo que soy demasiado malagueño para decir el apellido bien. Hemos elegido mal directo. De Martin, como es colega de Martin, es que el uso que hace la violencia me parece muy interesante, porque creo que sirve para caracterizar el personaje. Es decir, la violencia es un uso para mostrarnos cómo el personaje da un poco coraje, está un poco reventado, está casi enfadado consigo mismo, y ahí me parece que es muy distinto a la violencia que puede usar Tarantino. Para mí Tarantino en sus películas se habita con la violencia, y aquí Martin en su cine usa la violencia. No es como un elemento más simplemente con el que se convive en sus películas, sino que es utilizado para caracterizar a los personajes. Hazme un favor. ¿Qué quieres? Que me pegues en la cara. ¿Qué? Que me pegues en la cara. No digas tonterías. Joey, quiero que me pegues en la cara. Lo más fuerte que puedas. Ni hablar, no pienso hacerlo. De niños nos peleábamos. ¿Ahora te preocupa? Vamos, pégame en la cara. Anda. No. ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué? Vamos, no seas marica. Anda, pégame. Además, creo que si hablas de esta película y hablas de la violencia, tienes que hablar de la coherencia con el propio final, que no es... Yo mismo estaba pensando, bueno, va a volver con la mujer, se va a reconciliar con el hermano. Pensé lo mismo. No. Martin te cierra la puerta quizá como alguien que ha sufrido tanto, que ha sido adicto, que habrá tenido muchos problemas, como antes introducía Arantxa. No. La vida es tan puta que te puede dejar así después de haber tocado el cielo en un rasgo de tu vida. Y acaba fatal, igualmente. No es un final feliz como acostumbra muchas veces Hollywood. Es una persona que no ha aprendido a gestionar la violencia. De hecho, el último pasaje con el que termina... O sea, nos ponen un pasaje al final de la Biblia que viene a hablar justamente de la maldad, de que existe el que puedas hacer... Que existe el pecador, existe que tú puedas hacer pecado, vamos. Esa incomodidad que vemos cuando se encuentra con el hermano después de años peleados, que es que tú te sientes incomodísimo, pero de lo falso que es, de que ves como hay a Jake LaMotta intentando abrazarle en un... O sea, yo en general soy una persona que, o muy empática, tengo mucha la vergüenza ajena muy desarrollada y lo paso mal en general, pero en esa escena era como, no, es súper incómodo, y ves como desearías que se reconciliasen los dos hermanos, pero no ocurre, porque como decías, pues Scorsese no busca ese final feliz, sino pues la realidad. Justamente encaja todo encima con la idea del cristianismo. Es una persona que no sabe perdonar, no sabe escuchar, que no tiene caridad, y como ha hecho todo eso... Le faltan todas esas virtudes. Y nadie se las devuelve porque él no las ha dado. No las da, claro. Entonces es un mártir sin una causa. Entonces ni siquiera
deja de ser un héroe trágico a convertirse en un villano. Y todo ese concepto tan amplio lo ves y cuando cierra en esos versículos y dedicado a un profesor de su infancia. Que le da de repente un giro y tú dices, a lo mejor me esperaba Rocky, que fue la primera vez que yo vi esta película con 14 años que me puso mi padre y tal, que yo estaba un poco pesado. Te das cuenta y dices, wow, esto es la vida. No es la película de Tiburón, no es la película de Rocky. No, es que puede ser un héroe deportivo, que es un notas, como decía Javi, y ya está. Eres OJ Simpson, vas a entrar en la cárcel, vas a perder a todo lo que te ha hecho definitivo. Y es la historia trágica de un hombre que lo tuvo todo y no supo mantenerlo nunca. Efectivamente, o sea, es una película, tú dirías, del boxeo, no, es una película de boxeo, pero que no va sobre boxeo, como decíamos, y que creo que Luis no podría haber resumido mejor la esencia de la película, de la historia de Toro Salvaje y de Jake LaMotta, y que, como hemos dicho antes, aunque a lo mejor puede costar por esas trabas que hemos comentado, es una película que merece la pena ver, a pesar de que os hayamos destripado la película entera, lo sentimos, pero porque lo importante efectivamente es ver cómo Scorsese narra esa historia, cómo le da vida a De Niro, pero efectivamente Scorsese es no solo un director magnífico, sino un verdadero genio del montaje y de manejo de la cámara, que lo vemos en cada primer plano del boxeo. O sea, si os fijáis, durante las escenas de combate, raras veces hay como escenas panorámicas que se vea todo el ring al público. Son siempre planos muy cerrados, planos contrapicados, que yo creo que lo que consigue un poco es que nos sintamos nosotros parte del combate, que entremos aún más, que empaticemos, que sintamos algunos de los puñetazos, porque es como que salpican a la pantalla, entonces... Que Jake LaMotta no siente. Efectivamente, o sea, es que para mí esa última escena en la que se deja, que le ruega que le golpee, para mí es magnífica, entonces simplemente merece la pena para entender por qué Toro Salvaje es una de esas películas que han pasado a la historia del cine y por qué merecen ser salvadas.